el silencio en la habitación, como un tambor sin compasión. Abril se siente como un error en esta ciudad que perdió el color. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Santana y estoy encantado de estar con todos ustedes una vez más en un nuevo programa de World Singular. Todos pensamos que nuestro cuerpo siempre nos va a funcionar perfectamente, pero ¿y si nuestro motor principal dejara un día de funcionar? Si nuestro corazón empieza a fallar y nuestra vida empieza a pender de un hilo, de un donante o de un milagro. Eso fue lo que le ocurrió a Diego Garrido y está hoy aquí con nosotros para contarnos su experiencia. Una experiencia que pasa por muchas cosas, desde perder más de 30 kilos, de ingresar múltiples veces en la UCI y de casi estar a punto de perder la vida también en un traslado desde Málaga a Sevilla en helicóptero. Hoy le damos la bienvenida. Diego, muy buenas tardes y estoy encantado de tenerte aquí. Diego ha querido estar hoy con nosotros para contarnos su experiencia y ayudar a otras personas que puedan verse en circunstancias similares. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Miguel Ángel. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Placer. Y por tu generosidad. Y gracias también por movilizar a todo el equipo de técnicos que moviliza para que todo esto sea posible. Esperemos que le sea de utilidad a quien lo pueda ver. Eso es lo que pretendemos todos. Ojalá que sí. Bueno, Diego, yo te quería preguntar. Todo este periplo tuyo empieza en 2012, a partir de una arritmia, que es el desencadenante, ¿no? Esa arritmia te da un buen susto. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Cuéntanos. Sí, así es. Era 2012, noviembre, final de año. Y una noche de madrugada me desperté con una arritmia fuerte, palpitaciones. Avisé a mi mujer. Fuimos al centro de salud y me dijeron que tenían que llevarme al hospital porque allí en el centro de salud no tenían la medicina o lo que era necesario para curar eso que yo tenía. Nadie me dijo que era eso que yo tenía. Y entonces en menos de 40 minutos, eran las 4 o las 5 de la mañana y me vi en una ambulancia, que tengo que estar en una ambulancia, camino al hospital con cierta premura y con una vía puesta sin que nadie me dijera lo que tenía. Y estuve allí en el hospital, aquí en Málaga, unas cuantas horas, con cierta incertidumbre, que fue el primer momento donde apareció la incertidumbre en mi vida, que es una de las grandes emociones que me han estado rondando la cabeza durante estos años, y con miedo, porque el miedo aparece de manera natural cuando ves que tu corazón va muy rápido, que no termina de pararse, que no te dicen lo que es. Pero bueno, al final ese episodio pasó, la arritmia remitió y me mandaron a casa, todo se quedó en un susto y luego ya nos enteramos que era una arritmia de las que son más comunes y muy conocidas. Y bueno, simplemente me llevé un buen susto y esto fue en noviembre de 2012. Antes de eso, ¿tú no habías tenido nunca ningún padecimiento, ni habías tenido un vaído, un desmayo? Nada. Nunca te había ocurrido nada. Nunca había tenido ningún síntoma médico, ningún vaído, desmayo, desvanecimiento, nunca. Me pasó, nadie sabe por qué. En el caso es que en el hospital me sacaron de ahí. Clínicamente, por lo visto, no fue grave, simplemente fue una de tantas arritmias. Además, por lo visto, fue de las más comunes. Y ya está. Lo que sí que llegó a mi vida fue esas dos de las tres emociones principales que he tenido durante estos años. El miedo y la incertidumbre. El miedo porque te ves en una situación, el camino del hospital en una ambulancia a las 4 de la mañana con bastante frío, con una vía puesta, y la incertidumbre, porque no te dicen, oye, pues mira, es que tienes esto, por precaución o por seguridad, claro, o por lo que los médicos consideren, ¿no? Entonces, bueno, pues luego ahora más adelante hablaremos del miedo y de la incertidumbre, pero como digo muchas veces, aquel día no fue grave, pero hice dos nuevos amigos, el miedo y la incertidumbre.
Bueno, supongo que a partir de ese momento tu familia estaría alerta, pero el tiempo fue pasando y parece que aquello remitió y no volvió Sí, a darte la lata. Sin embargo, en 2023 vuelve a ocurrir algo. sí. Noviembre, ¿no? De 2023. Bueno, un poquito antes, esto fue 2012, lo que hemos hablado, Ajá. y nada, me llevé el susto a casa, pero rápidamente rehice la vida, volví al trabajo, nació mi hija mayor, volví a hacer las carreras populares que corría con mis amigos y con mi hermano, y nada, seguí la vida. Esto fue 2012 y no Claro, volví. eso es curioso también, que tú has sido, bueno, has sido una persona que se ha cuidado, que eres deportista. Bueno, Sí, hacía. hacías carrera, Sí, hacías deporte. O sea, eso que muchas veces se dice, no, es que es más propenso personas que tienen problemas cardíacos porque el sedentarismo y tal. O sea, en tu caso no ha sido así. En tu caso, una persona que has hecho ejercicio, que te movías y sin embargo, por bueno, los motivos que sean, se te presenta esto. Sigue contándonos, ¿qué te ocurrió en 2000, a final de sí. 2023? Nada, pues lo que decías, al que le toca, le toca. Yo era deportista más o menos frecuente, corría. Bueno, al que le tocan las cosas, le tocan. Y lo único que puedes hacer es aceptar lo que es la, la tercera emoción o la tercera, sí, la tercera emoción con las que han estado siempre alrededor de mi cabeza. Miedo, incertidumbre Ujú. y aceptación. Entonces, no, pues nada, salimos del bache de 2012 y un poquito antes del 23, en 2020, pues ya hice mi vida normal, corría, salía, quedaba con la gente, lo normal, trabajar, viajaba, lo Ujú. normal. Y en 2020, a principio de 2020, el año de la pandemia, empecé también con alguna arritmia y fui de nuevo al cardiólogo y un cardiólogo me mandó a otro. Parecía que no era nada, pero ya empezaba otra vez el nido por aquí a dar vueltas a la cabeza. Pues si no es nada, ¿por qué me tienen que mandar a un cardiólogo más especialista? Bueno, y entonces ya este segundo cardiólogo, que tengo un cariño enorme y que sigo viendo todavía, evidentemente, me dijo que tenía unas cosas que se llaman extrasístoles que tenemos todos y que no era grave, y no tenía ningún problema. Me dio una pastillita y me mandó a mi casa. Esto fue en 2020. Y tuve mi primer encontronazo con la no aceptación, porque recuerdo que no tuve especialmente miedo, no tuve especialmente incertidumbre, pero tuve mi primer encontronazo con la no aceptación, porque decía, no puede ser que con 47, 48 años ya me tenga que tomar una pastilla de por vida, como los abueletes, ¿no? Que les dan pastilla ya, porque me lo dijo, dice, ya cuenta con que a partir de la edad por vida vas a tener que tomar una pastilla. Digo, bueno, no será tan grave, ¿no? Y entonces ahí me dio una bofetada contra la no aceptación de que algo estaba pasando. Ajá. Y esto fue en enero. Pasó la pandemia, yo me tomaba mi pastilla, no tenía ningún síntoma de nuevo, todo normal, con total normalidad, hacia mi vida normal. Bueno, la vida normal que hicimos todos en pandemia, lo que nos permitió Sí. la pandemia, y ya está. Y, y ya en verano volví de revisión y ya el cardiólogo me dijo que me tenían que operar, una Ujú. operación fácil, un cateterismo, y entonces ya me dijeron que me iban a quitar esa arritmia que te había parecido nueva y repasar la que me habían dado en 2012. Bueno, pues pasé por quirófano y, y poco más, me la quitaron. Y se quedó ahí la cosa. Ahí empecé a tener mis primeras pequeñas estancias en la UCI. No recuerdo tener especialmente miedo, no recuerdo tener especialmente incertidumbre, porque los cardiólogos fueron muy claros, tienes esto, se llama así, se cura así y tiramos Ujú. para adelante. De no tener episodios durante tanto tiempo, aparte de aquella arritmia del 2012, y pasar hasta el 2020 prácticamente sin ningún episodio, eh, empiezan a ocurrir este tipo de cosas, Sí. tú no lo aceptas muy bien, y tu familia, ¿qué opina? ¿Cómo lo acepta? En la primera parte todos lo aceptamos normal porque ya te digo, eran arritmias supuestamente benignas y digo, otra arritmia. Iba al cardiólogo, me la miraban, venga, otra arritmia, otro paso por quirófano. Y no especialmente mal, porque siempre iba con la cosa de que es una arritmia benigna de las que quitamos aquí todos los días y no hay ningún problema. Entonces, en ese momento no teníamos problema de, ni tenía especialmente miedo, ni tenía especialmente
la sensación de incertidumbre, me planteaba más qué va a pasar. Nada, había aceptado ya que, pues, que tenía ahí algunas arritmias que iban surgiendo y que me las iban quitando. Ya está. El problema más crítico fue cuando en 2023, creo recordar, en junio, ahí el cardiólogo en una revisión, en una analítica, ya vio que había un parámetro que se salía de lo normal, parámetro médico, que es parámetro que indica que tienes insuficiencia cardíaca. Que sin entrar en mucho detalle médico, la insuficiencia cardíaca, que yo por desgracia la conocía muy bien por temas profesionales, no viene al caso, al final es que tu corazón no puede bombear con suficiente fuerza. Y si no bombea con suficiente fuerza, pues no le envía sangre, la suficiente sangre al resto de órganos y se puede estropear. Y el pronóstico pues no es demasiado bueno. Digamos que es malo. Y eso fue antes de verano. Y ahí vino el primer bofetón de verdad contra la no aceptación. O sea, yo no acepté que me tenía que estar pasando eso. No aceptaba. No aceptaba. Aparte de tener bastante miedo, en ese momento no tenía incertidumbre porque el diagnóstico era muy claro. Tienes esto, este es el pronóstico, los médicos siempre son muy precavidos, como deben ser, nunca te dan falsas expectativas y se ponen en lo peor, son muy realistas. Perdón. Entonces, en ese momento, yo no tenía incertidumbre, tenía la foto muy clara, pero sí tenía muy miedo, porque el futuro no era para nada halagüeño, a un corto o medio plazo, 2, 5 años. Pero lo que sí que me ocurrió, sin ser consciente, era que no aceptaba la situación. Yo no aceptaba que tenía esa enfermedad y que mi corazón se iba debilitando. ¿Y esa no aceptación, cómo se manifestaba en ti? Pues muy fácil. Esa no aceptación, y la aceptación es la clave de superar este tipo de situaciones, que yo en mi caso no supe hacerlo bien en varios momentos. Esa no aceptación, literalmente lo que me hizo fue encerrarme en una esquina en el sofá de mi casa y volverme asocial, no tener ningún tipo de relación, o sea, estar enfadado con el mundo, estar enfadado con mi familia, con mi mujer y mis hijos, que pagaban el pato de cualquier cosa. Y entonces, claro, ellos no tienen la culpa de que a su padre o a su marido le estuviera pasando eso. Claro. No tienen ninguna culpa. Llega un momento, después de todo eso, meses después, en los que te dan un diagnóstico todavía mucho más. Sí, pero eso fue después, porque en aquel momento, antes de verano de 2023, ya te digo que no aceptaba la situación, tenía mucho miedo, no tenía nada de incertidumbre y pagaba el pato con mi familia. Y eso pues no es justo para ellos y menos para chavales de 10 o 5 años que tenían mis hijos en aquel entonces. No es justo. O sea, y si alguien está pasando por esto, es muy fácil decirlo de boca, pero es clave aceptar las cosas que nos pasan. Sí, Diego, pero realmente Claro. la aceptación, que puede ser el fin y la solución, es difícil de llegar a ella también. O sea, yo me pongo en tu lugar y entiendo lo que debe costar llegar a esa aceptación sabiendo lo que tienes, sobre todo diciendo y viniendo de donde tú venías, una persona que estaba bien, Sí. que no tenía problemas. Pero por eso te decía, al que le toca, y no sirve de nada preguntarse ¿y por qué me ha tocado a mí? ¿Y por qué me ha pasado a mí? ¿Y por qué fulanito que lleva toda su vida con mala vida y fumando y bebiendo no le pasa nada? De hecho, tengo un caso de un amigo íntimo, muy cercano, que en agosto le dieron un diagnóstico bastante feo de un proceso oncológico y tenía una perspectiva de 6 meses. Y desde el primer día lo aceptó y está viviendo la vida plenamente. Entonces yo me veo en él, me veo a él, iba a decir que me veo reflejado en él, pero todo lo contrario. Digo, joder, ¿yo por qué no supe hacer eso?
¿Y por qué tenía que pagarlo con mis hijos? También es verdad que él me dice a veces, claro, yo es que me encuentro bien físicamente. Pero eso no me incapacita para hacer cosas, con lo cual mentalmente estoy bien y lo he aceptado y tiro para adelante. Yo, por contra, es cierto que como el corazón no me funcionaba bien, bajaba a caminar y cada vez me costaba más. Caminaba 1 hora, luego 40 minutos y luego ya bajar a caminar 10 minutos ya me costaba esfuerzo. Y eso me frustraba porque no lo aceptaba. Y luego iba a ver a mis hijos hacer las actividades extraescolares, el deporte, y no aguantaba sentado viéndoles físicamente, o sea, entonces me frustraba. Y luego veía que mi mujer se estaba llevando todo lo peor, la mala leche que tenía, las contestaciones, el enfado. Entonces fue un momento duro. Fue un momento duro porque no aceptaba lo que tenía. Entonces, mira, pues te queda tanto de vida, en el peor de los casos. Me queda tanto, ¿puedo arreglarlo? No, por lo que te digan los médicos. Pero mientras sí, mientras no, confía en los médicos y disfruta de tus hijos y de la vida. Pero en ese punto, yo no supe hacer eso. En ese punto en el que tú estabas, ¿ya te habían confirmado los médicos que tu corazón... Sí. O sea, ya me habían dado, antes del verano de 2023, ya me habían dicho que salía un parámetro alto de insuficiencia cardíaca, pero bueno, que hoy en día, bueno, pues que había casos que duraban muchos años y ya está. Pero el caso es que el cardiólogo se asustó un poquito y por prudencia me pidió bastantes pruebas. Resonancias analíticas más profundas, etc. Recuerdo que ese verano de 2023 fuimos a Italia de viaje de familia y mi hijo pequeño quería subir a todos los campanarios, que en Italia hay unos cuantos campanarios. Sí, sí. Entonces, claro, subíamos a los campanarios y yo iba con el reloj mirando las pulsaciones porque, claro, me ahogaba, no llegaba, me ahogaba, no llegaba, ¿no? Entonces, en cuanto llegué a Italia, seguí con las pruebas que me habían diagnosticado, que me habían prescrito, quiero decir, una resonancia específica cardíaca, un cerro de pruebas, porque de hecho inventario de pruebas cubre, yo creo que todo el sistema, todo el SAS, ¿no? Y entonces ya septiembre más o menos del 23, ya con todas las pruebas ya era concluyente que tenía una insuficiencia cardíaca importante. Ahí aprendí la palabra FEVI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es la fuerza con la que tu ventrículo izquierdo, que es el importante, bombea sangre. Un poco técnico, pero nada. Y lo tenía por los suelos. Y entonces otra vez volvió a salir el miedo que tenía siempre, la incertidumbre, qué va a pasar, y la no aceptación. Entonces, eso era un conglomerado de una bomba de relojería, lo que tenía yo en la cabeza, que me estaba afectando mucho a mí, más mentalmente que clínicamente, y que estaba yo pues repartiendo latigazos porque se pasaba por alrededor básicamente de mi familia, ¿no? Y todo venía condicionado porque no aceptaba lo que me estaba pasando. Después de eso, la situación empeora un poquito más. Sí. Y tienes que ingresar en UCI. Sí. Y te tienen que implantar un desfibrilador automático. Sí. Después de eso, ya en octubre, un día después de la cena me da otra arritmia, que estas es de las feas, porque hasta ahora las que habían dado eran arritmias benignas, que supuestamente no eran malas. Y la que me dio es de las feas, de estas que me decía el médico, y dice, mira, te ha dado una arritmia de estas que se ve en la tele el futbolista que se desploma y se cae y le da muerte súbita. Pues de esas. Pero con la suerte de que tú no te has muerto. Te ha dado una arritmia muy fuerte, fea, ventricular, supraventricular, pero no te has muerto. Igual ya está muy bien. Y entonces me llamé a la ambulancia, que para mi mujer y para mí se ha convertido en un protocolo habitual en mi casa, 112 ambulancias, me pasa esto. De hecho, como curiosidad, de las pocas veces que conseguía estar tranquilo era cuando ya llamaba a la ambulancia y venían, y alguna vez los médicos de la ambulancia me decían, ¿cómo estás sentado en el sofá tan tranquilo? Yo no puedo hacer otra cosa más que esperar que vengáis y que me llevéis. O sea, incluso combinaba el miedo, la frustración, con la incertidumbre, con la no aceptación, con ciertos momentos de tranquilidad, de decir, bueno, es lo que hay, tengo que esperar a la ambulancia, ¿no? Y nada, esa arritmia fue fea. Llegué al hospital, me tuvieron que hacer
esto de las planchas que se ve en la película de 1, 2, 3, fuera. Me lo tuvieron que hacer varias veces, por la noche, por la mañana. Tú no eras consciente. No, sí, claro, cuando ¿Tú llegué... estabas consciente Sí. cuando te estaban haciendo todo eso? Bueno, para las planchas que se dan, pero sí llegué al hospital y me dijeron, mira, tienes este tipo de arritmia, que es de las feas, de las malas, y la solución rápida e inmediata de momento para quitarte la arritmia, aunque luego busquemos el origen, son las planchas. En ese momento, Miguel Ángel, puede que sea el momento de los que más miedo he tenido. Cuando me dijeron que iban a hacer lo del 1, 2, 3 fuera que salen las películas. Sí. O sea, pero un miedo, ya pasaba el miedo que había tenido, ya se quedaba, era de juguetes, un miedo atroz. Ajá. Lo de las planchas, pero realmente eso me está pasando a mí. ¿Estabas solo en Sí. ese proceso? Sí. ¿No te Porque- dejaron a tu No, que no, te no. acompañase nadie? de No, la- no. Te llevan en ambulancia, te meten en una zona que en el hospital llaman la zona de críticos y ya. Y luego además en ese momento me di cuenta de una cosa que me di cuenta ahí y que luego he venido observando en la multitud de veces que he estado en hospital, en planta, en la UCI, en quirófanos, etc. Y es que los pacientes, cuando vas en la ambulancia vas tumbado en horizontal. Cuando entras en observación estás tumbado en horizontal. Cuando estás en la sala de críticos estás tumbado. Tienes una sensación de estar tendido, de estar expuesto a disposición de lo que ¿Qué te quieren digan, hacer? de lo que le van a hacer. Para empezar, pierdes la visión periférica. No ves nada de lo que hay detrás, ni casi de los alrededores. Y solo ves un montón de gente circulando a tu alrededor. Uno te pone un cable, otro una cosa, otro ta. Y entonces, el hecho de estar tumbado en una camilla en un hospital, bajando al quirófano, en un quirófano, en una ambulancia, esa sensación que no sé si la tienen todos los pacientes, pero yo no era consciente de lo desagradable que es y de lo indefenso que estás. Estás a plena merced de lo que quieren hacer contigo los médicos. Por la que está bien, porque para eso son los médicos, ¿no? Claro. Y nada, me hicieron lo de las planchas, me sacaron. Al año siguiente me lo tuvieron que hacer un par de veces más y ya me dijeron, tenemos que implantarte un desfibrilador, que es un cacharro, que es como hacerte las planchas, pero que te lo ponen dentro. Pues bien, es un procedimiento de que te lo hacen en media orilla de quirófano, con anestesia local, y de ahí 1 o 2 días y a casa. Sí, pero en tu caso tampoco fue tan simple, No. porque el desfibrilador te dio la lata, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco qué pasó. Bueno, pues nada, me mandan a la UCI, vale, vamos a buscar hueco en quirófano. Venga, dentro de 4 días. Pues nada, en la UCI. La UCI es un sitio muy agradable porque estás entre 4 paredes blancas, no tienes televisión, no tienes nada. Tienes el móvil, pero yo tenía tanto miedo que en ese momento tu cabeza te desconecta, no te apetece. A mí particularmente no me apetecía leer, no me apetecía ver el móvil. Estás un poco alerta de todo lo que pasa a tu alrededor. Y entonces, ya cuando encuentro el hueco en el quirófano, voy para allá, tumbado en horizontal, y cuando llego allí resulta que tenía trombos por los brazos, trombos no sé qué. Y el cirujano, con buen criterio, que aprovecho para decir que el sistema de salud que tenemos es brutal. En España, en Andalucía, el cirujano con buen criterio dice, pues no te puedo operar así, que tienes tromboflebitis o técnicamente, clínicamente puede que no esté diciendo las palabras correctas. Pero bueno, lo importante es que tenía unos trombos importantes y el cirujano me dijo, nada, Hay que esperar a hay que que esperar. eso, de alguna manera se remitan esos trombos. Y, Sí. y ese tiempo de espera, ¿seguiste ingresado o te mandaron a casa? No, en la UCI, porque me tenían que monitorizar, porque la arritmia por la que había entrado en la UCI era fea, entonces estaba monitorizado. Ajá. Y cada vez que los médicos preguntaban, ¿alguna arritmia más? No, tranquilo, tenía medicina puesta para evitar las arritmias. Entonces, no me podían dejar salir de ahí, ¿no? Y entonces iban pasando los días, pues nada, a ver si te baja la inflamación, hay que hacer cultivo, a ver si tienes bacteria o no, porque puede llegar al corazón y entonces se puede estropear bastante la cosa. Y bueno, y recuerdo cierto miedo, pero también recuerdo, creo que es de las poquísimas cosas que he hecho bien, aguantar el llanto. Llegaba María, mi mujer, y me decía, ¿pero cómo aguantas aquí? Digo, nada, yo estoy aquí, me pongo a mirar a la pared, recuerdo que hay un foquito verde pequeñito, que decía, esto de aquí tengo que salir, de aquí tengo que salir.
Y por un momento había dejado aparcado, si tenía insuficiencia cardíaca, si mi corazón estaba mal, por un momento yo estaba absolutamente centrado en tengo que pasar por la operación del DAI, que me lo pongan y a seguir. Y esa parte creo que la hice bien, ¿no? Y me acordaba mucho en esos momentos de mi gran amigo, de mis grandes amigos, Eduardo Medina y Paco Bueno, que tú los conoces, que hablábamos mucho de cómo superar situaciones, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ellos y digo, "Esto tengo que seguir de aquí". Y nada, ahí me tiré 4 semanas esperando. Hicimos un segundo intento de quirófano, tampoco valía, porque dije, bueno, vamos a intentar, en vez de ese dispositivo, otro que hace lo mismo, pero de otro formato, otro modelo, pero no, técnicamente no era compatible. Ajá. Ese día que llegué al quirófano, me dijo el doctor, que me acuerdo perfectamente, bueno, ¿qué tal tus partidos de tenis con tu amigo Juan Pablo? Y digo, joder, ¿hasta qué punto llega el SAS que conoce esto? Esto como anécdota, ¿no? Sí, sí. Digo, pues bien, bueno, hasta hace poco bien, ahora no puedo, ¿no? Dices que llevamos al cole a los niños juntos y me ha comentado que tenía un amigo que iba a pasar y entonces yo le dije, pues le opero mañana, justo. O sea, curiosidades de la vida, Sí, ¿no? lo pequeño que es el mundo, que Lo siempre pequeño que es el decimos. mundo. Pues nada, varios intentos de la UCI, después de un mes y pico, ya me implantaron el dispositivo, perfecto, Al tercer intento. al tercer intento, sí, una operación de media hora. Ujú. Y ya te digo, ahí tenía menos miedo, estaba más tranquilo, y mi único foco era que me pongan el dispositivo para salir de aquí y tirar para adelante. Claro, porque el plan era ese, ¿no? Ese dispositivo supuestamente te lo implantaban, entiendo que te darían el alta Sí, y ese dispositivo es el que se encargaba de regularte eso es, el corazón en caso de que fuera necesario, darte eso una es, pequeña descarga para eso es, alinear las pulsaciones del corazón. así es, Y entonces te marchas a casa claro. y empiezas otra vez a hacer una vida, bueno, lo más normal Lo más posible. normal posible, efectivamente. Tal cual lo has contado, los médicos decían mucho la expresión, lo que te vamos a poner es un seguro de vida. Ajá. Cualquier arritmia rara, el dispositivo va a saltar, te va a dar una pequeña descarga, pequeña o grande, Ujú. pero es un seguro de vida. Entonces, yo me agarré eso y me olvidé de la parte de la insuficiencia cardíaca y dije, bueno, seguro de vida, pues para adelante, ¿no? Y ese momento no fue malo, ya dejé de tener tanto miedo, dejé de tener tanta frustración, ya acepté lo que tenía y para adelante. Y ya está. Luego me leí las instrucciones y las recomendaciones y resulta que el dispositivo tenía mil ¿Contraindicaciones? contraindicaciones, que no puedes ser estibador del puerto. Digo, bueno, no estaba en mis planes, ¿no? También me Claro. dijeron, no, pues cuidado con las placas de inducción. Bueno, pues cambiamos la placa para cocinar. Vale, muchas cosillas que tuve que adaptar en mi casa, pero insisto, la tecnología y el sistema de salud que tenemos es brutal. Yo tenía un dispositivo en al lado de la mesilla, que por las noches el desfibrilador le enviaba información al dispositivo y el dispositivo al centro del Hospital Clínico de Málaga me tenían monitorizado. O sea, tenía cierta seguridad y estaba bien. Y cuando salí de allí, eh, antes de salir me dijeron, a pesar del dispositivo, sigue sin insuficiencia cardíaca, porque esto no es reversible, y Ujú. te vamos a derivar ya al área específica del hospital de insuficiencia cardíaca. Vale. Y ahí de nuevo otra vez volvió el susto, el miedo, y volvió la no aceptación. Otra vez. Pues ya me han puesto un dispositivo, ahora porque tiene que volver. ¿No era un seguro de vida? Sí, lo es, pero la insuficiencia cardíaca está ahí y tu corazón no bombea como debería. Es que eran como dos cosas, ¿no? Uno, el flujo el latido del corazón, que a veces se desincroniza, Eso es. genera arritmias, y ese aparatito lo que va a hacer es corregirte las arritmias, Eso es. y otra cosa es que tu corazón no es lo suficientemente Eso potente es. para bombear la sangre. Eso es. Y entonces ya me llevaron al área de insuficiencia cardíaca para ver esto. Me trataron espectacularmente bien, pero ahí volví a caer otra vez en el ciclo de la no aceptación. Igual. Esto sería, no sé cuánto fue, diciembre, no sé, al final de 2023, ya Ujú, que salí de la UCI, de las primeras veces, porque luego estuve muchas veces ingresado, ¿no? ujú. Si ya tengo el dispositivo, bueno, ¿por qué tengo que seguir? Y entonces ya llegaron nuevas indicaciones, ya un montón de charlas que daban en el hospital, tenía que empezar a comer sin sal, que hoy en día mucha gente come sin sal, pero para mí fue una barrera Y una brutal. cosa, y una cosa que contaste, ¿no? Que tal vez fue
una perdición para ti que empezaste a buscar información por tu cuenta en internet. Eso lo hice muy al principio. Ajá. Hacía 1 año y medio o 2, cuando me dijo el primer cardiólogo que tenía insuficiencia cardíaca, miré. Que yo por cuestiones profesionales que no vienen al caso sabía de qué iba la película, por eso miré. Y cuando lo vi, dije, hasta aquí, no miro más. Pero sabía lo que me enfrentaba. Uh-huh. Y de las poquísimas cosas que creo que he hecho bien, de las muy pocas, y que recomiendo a quien esté pasando por una situación de estas, es no mirar en internet. No mirar. Confiar en los médicos al 100%. Porque como mires en internet, mira, es que tengo un padrastro, ¡guau! Te dan 3 meses de vida. Entonces miré aquella vez y dije, se acabó, no miro más. Ya está, lo que me digan los médicos. Y confiar en ellos. ¿Y qué pasó? Porque ahora vuelves a casa, tienes ese aparatito puesto que te va controlando las arritmias, y pasa algo y tienes que volver al hospital. Sí, claro. La insuficiencia se hace más fuerte. La insuficiencia se hace más grave, ¿no? Me ponen el cacharrito y cada 2 por 3 en urgencias y en la UCI, ya no entraba ni por urgencias, iba directamente a la zona donde está el área que controla las arritmias. Es que tenía un fin de semana regular, me miraba, pues ya has tenido no sé cuántas arritmias. Y la insuficiencia seguía cada vez peor, cada vez el corazón estaba más débil, ¿no? Y todo eso fue pasando, pues, de enero a mayo, así, cada vez más pruebas, más resonancias, más pruebas de esfuerzo, y fue a peor. Y yo me fui encerrando más. Claro, porque ya estamos en el año 2024. 2024, principio de 2024, primer semestre de 2024. O sea, desde final de 2023, que entre comillas te dan el alta porque Eso te es. ponen el El desfibrilador, hasta prácticamente mayo de 2024, haces tu vida en casa con bastante incidencia, Sí, con muchas visitas con al muchas hospital. incidencias, sí. Y es en mayo de 2024 cuando Sí, la ahí cosa ya empeora otra vez, ¿no? de enero a mayo pruebas, más pruebas. No hacía más que darme descargas el desfibrilador pequeñitas porque tenía un montón de arritmias y el corazón se va estropeando. Ya en mayo me llama la cardióloga, no se me olvidará nunca, se llama Ainhoa como mi hija, y me llama la enfermera, oye, vente a cardiología, vente a cita tal día. Que quiero hablar, doctora, contigo. Pues bueno, pues, de nuevo la incertidumbre, de nuevo el miedo, y entonces ya, creo que fue mayo, así. Entramos en consulta, me hicieron, fue con mi mujer, evidentemente, que me acompañó en todo, me hicieron interminables esas 2 horas, de la enfermera, varias veces muy cariñosa, Diego, te espero un poquito más, te vamos a dejar para el final porque la doctora quiere hablar tranquilamente contigo con mucho detalle. Ojo. Las 2 o 3 horas de espera fueron interminables. ¿Por qué? Por la incertidumbre. La incertidumbre es de las peores emociones que el ser humano puede gestionar. Uh-huh. Hay que saber gestionarla muy bien. Yo nunca he sabido gestionar la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de resultados médicos, o, joder, pues mi hijo ha hecho un examen, ¿cómo le habrá salido? O mi hijo ha hecho una entrevista de trabajo, ¿le darán el puesto o no? La incertidumbre es muy complicada de gestionar. En ese momento ya por fin habla la doctora conmigo, me dice, Diego, tu corazón no va. Me acuerdo que le dije, pero si la semana pasada me hice una prueba de esfuerzo y me dijo el cardiólogo que había ido muy bien, dice, no, dice tu corazón, vas a la lista de trasplantes. Digo, bueno. Vas a la lista Vas a la lista de trasplante. Y cuando escuchas esas palabras, ¿qué sientes tú en ese momento? Pues como era algo que ya que estaba circulando, porque hemos ido a los momentos importantes. Sí, pero yo creo que bueno, por lo que me has dicho, ¿no? Te habías agarrado un poco la esperanza de que con la medicación, con Sí. el desfibrilador, Sí. no estabas pensando en un trasplante como tal. No estaba pensando en un trasplante, me había agarrado a lo que comentas, pero es cierto que más de una vez yo le he preguntado a los médicos en las múltiples estancias que están en el hospital, ¿y esto puede acabar en trasplante? Y los médicos prudentemente decían, puede que sí, puede que no. En ningún momento me dijeron, no, hombre, no, hombre. Entonces estaba ahí en el aire, ¿no? Entonces cuando la doctora me dice, ¿vas para trasplante? Pues fíjate que llevaba meses con miedo, con incertidumbre, sin aceptar lo que me pasaba. Y cuando me dice, vas a la lista de trasplante, me relajé mentalmente y dije, vale, ya tengo un foco puesto. ¿Cuánto se tarda? Dice, pues mira, en tu caso, con la edad que tienes, 6, 8 meses esperando, vale. ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Pues nada, descansar, rehabilitación cardíaca aquí en el hospital, una serie de ejercicios de respiración para llegar lo más fuerte posible al día del trasplante, no separarte del móvil, y pasamos ya tu expediente a Sevilla, que es donde se hacen los trasplantes, tendrás que ir allí a que te vean, hacer varias pruebas más que te quedan y tu mano no está nada más, esperar. Vale.
Y cuando llega esa noticia, ¿estabas tú solo cuando te Estaba dijeron mi eso? mujer. Mi mujer me ha acompañado en todo. Estabais los dos. ¿Hablasteis con tus hijos? No, Esto no te lo dijiste. no, mis hijos eran pequeños. De hecho, mi hijo pequeño no se ha enterado, bueno, de los meses que luego estuve en el hospital en Sevilla. Él veía que su padre no estaba, pero el niño tan pequeño no era consciente. Ajá. Y sí recuerdo saliendo del pasillo, por el pasillo del hospital, que le dije, María, no he visto la luz, no sé la expresión que le dije, digo, pero ya tenemos un foco, vamos al trasplante. Ya está. Fenomenal. Se acabó la incertidumbre en mi vida. Hombre, sí, esperar si son 6 meses, 8, 10. Se acabó. Vamos al trasplante. Y hay un foco ya. Y lo que me han dicho varios cardiólogos es, en caso de llegar a trasplante, hoy en día eso está muy controlado. Un trasplante, realmente me dijo el cardiólogo un día, esto lo hacen ya los médicos residentes. La operación es infinitamente más compleja. Esto es cierto, me lo contó un cardiólogo después ya de haberme hecho el trasplante. Entonces, vale, al trasplante. Tal es así que me matriculé en la universidad para ir haciendo por mi cuenta. O sea, me relajé muchísimo. No estaba bien al 100%, pero es una lista de trasplantes, pero me relajé. Ya desapareció un poco el miedo. Ujú. No le tenía ni miedo ni a la operación del trasplante. Cuando llegue, ya pasaré por quirófano. No tenía ninguna incertidumbre, que era la otra gran emoción que me atormentaba. Ajá. Vamos a trasplante, tu corazón no funciona. Y había aceptado que me tocaba trasplantar. O sea, no iba a decir un momento dulce, pero fue un momento de decir, vale, lo que hay, vamos a esperar a que me llamen. Y ya está. Por supuesto, todo este tiempo, profesionalmente tú ya Claro. paraste, ¿no? Claro, no podía Te trabajar. darían tu baja Claro, y te centraste en Claro. ti, en superar esta situación. Y María, tu mujer, me comentaste que ha sido el gran pilar que te ha sostenido durante todo este tiempo, ¿no? María, te digo, te quiero mucho, ¿eh? María ha sido pues, la que se ha llevado todo. Porque ha hecho equilibrios conmigo, con la familia. Bueno, ha habido mucha más gente de la familia, no mi suegro, mi padre. Pero lo que ha hecho mi mujer, con el apoyo de personas allí, los vecinos se han portado muy bien, con mucha gente que se ha portado muy bien. Pero yo, si hubiera sido al revés, creo que no hubiera llegado ni a la mitad de la altura de lo que ha llegado ella, gestionando, venga, los niños al cole, que no pare la vida, que no. Ellos tienen que hacer su verano normal, tenían que hacer su vida, sus actividades extraescolares. Yo creo que una circunstancia como la tuya nos hace ver lo fuerte que pueden llegar a ser algunas personas. Sí. Y también nos hace darnos cuenta de lo arropados que estamos, Sin duda. que muchas veces en nuestro día a día no notamos. Sin Es duda. cuando de verdad, vale que tengas mucha gente alrededor, pero hay un núcleo importante que te apoya, que está pendiente de ti, que te va a ayudar, a acompañar, a hacer que salgas adelante. Sin Y duda. yo creo que, bueno, está bien que lo digas y que lo digamos aquí, ¿no? Hay que reconocer Sin duda. que hay que también saber dejarse ayudar. El problema o el matiz es que tener que pasar por una situación de estas para darte cuenta de que hay mucha gente que te quiere, que te aprecia, que lo sabes, pero bueno, sé que hay mujer que quiere, evidentemente, ¿no? Pero sin duda, tener que pasar por estas situaciones para darte cuenta cómo la gente se moviliza a tu alrededor, habrá palabras ni gestos suficientes de agradecimiento hacia ciertas personas que han estado ayudándonos, sobre todo a ella. Porque cuando a mí me dicen, ahora cuando terminemos de contar el resto de la película, cuando a mí me dicen, vaya la que has superado, digo, no, yo no he superado nada. Digo, clínicamente los médicos me han sacado de la situación en la que estaba. Y emocionalmente ha sido mi mujer la que ha tirado para adelante con todo. Yo no he superado nada. Lo único que he hecho ha sido aprender a aceptarlo y además tarde. Y entre medias me enfadé con el mundo y con mi familia. Pero es una pena tener que pasar por situaciones de estas para darte cuenta de cómo se moviliza la gente a tu alrededor en todos los sentidos. Sí. Hay un episodio, bueno, creo que sobre esta fecha no, en la que tú estás mal, ingresas de nuevo en el hospital, tu mujer tiene que decidir si más adelante o no. Sí. Cuéntanos eso, porque Sí, bueno. yo creo que es también algo
Sí, muy yo ya estaba importante. en lista de trasplante, fui a Sevilla, tuve consultas, me tenía que hacer varias pruebas más y faltaba una última operación por hacer y entonces me vine a Málaga y ya ese día yo andaba regular y a partir de este momento lo que te voy a contar es lo que me han contado porque yo ya caí en, ya no me acuerdo, ya he ido preguntándole a mi mujer, ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, para poder entrar en la lista de trasplante tenían que hacerme una última operación aquí en Málaga y el doctor, el cirujano le dijo a María, mi mujer, bueno, le vamos a hacer la operación, pero hay un porcentaje muy alto de que no salga y muy bajito de que salga. Pero muy bajito, ¿de cuándo, Diego? Eso no me acuerdo. Tú me dijiste de un 10%. Sí, o incluso menos. Sí, o incluso menos, sí, sí. Que es o sea, tú imagínate que estuvieras en el lado opuesto. O sea, que el médico te está diciendo eso para que tú decidas sobre si se lo hacen a tu mujer. O sea, es difícil, tiene que ser muy difícil. Es difícil, sí, sí. Es que si la que lo ha superado emocionalmente ha sido ella. Yo estaba en una camilla tumbado, inconsciente. Yo no me acuerdo de esos días, no me acuerdo de nada. Pero claro, mi mujer se agarró que tengo un 5%, me toca agarrar a él. Porque ya estaba tan mal el corazón, ya estaba con un corazón artificial, ya estaba, los órganos ya habían fallado, pues me daban pocos días, semanas de vida. O sea, era o el, digamos, el 5% de la operación o no sales. Es que no sabes. Y si quieres entrar a la lista de trasplante tienes que pasar por la operación. Es que has dicho algo importante, que los que no pasen o los que no sufran una situación como esa no somos conscientes, pero yo he sido consciente cuando tú me lo contaste, ¿no? O sea, el corazón deja de funcionarte, el corazón no bombea como debe, el corazón, que es tu motor, falla, y ese fallo provoca fallos en otros órganos. Multiorgánico, claro, empieza a fallar Entonces ya el riñones. problema no es solo que te tengan No. que hacer un trasplante, es que No. primero, por suerte, te tienen que estabilizar una Eso serie es. de órganos. Ese fue mi problema. Me gustaría que nos contases un poco eso. Pues ya fue mi problema, ya algo que iba a ser más gradual, esperando la lista de trasplantes, ha llegado un corazón, tanta gente, ya fue muy abrupto. Ya esa operación nos metimos, me metieron, salió mal, el cirujano abortó, llamó a Sevilla, mira, hemos intentado la operación, pero se ha roto, y ya Sevilla dijo, mandádmelo para acá ya en helicóptero, me mandaron, que mi hermano en broma me dice, ¿has montado en helicóptero y no te has enterado? Digo, pues sí, la verdad es que no me he enterado de viaje en helicóptero, ¿no? Pero menudo viaje, ¿no? Pero menudo viaje, yo qué sé, me llevarían dormido, entubado, no lo sé. Pero a pique de... Sí, claro. Todo eso ya fue a pique de. Y ya llegué a Sevilla, y entonces, pues nada, y en Sevilla, lo que tú acabas de describir, ya el problema es que el corazón estaba pocho, estaba mal, no regaba el resto de órganos, pues tenía máquina de diálisis para los riñones, un respirador, un corazón artificial, por lo van contra un respirador para poder respirar. Yo no sé cuántos cables, cacharros tenía alrededor. Mi hermano un día me dijo, te voy a contar, estaba conectado a 17 máquinas distintas. Hombre, eso no me lo creo. Digo, joder, que sí, que es verdad. Bueno, y entonces, pues ya está. Entonces, a partir de ahí ya era esperar el corazón. Pero claro, ya no tenía el plazo de meses, ya la cuestión tenía que llegar en días. Claro. Y esto fue un martes así, el miércoles la comisión de trasplante en Sevilla dijo, claro, es que el chico va para trasplante, nos dan código 0, que somos, tenían días, estábamos 2 en España. Fue un miércoles, creo recordar, igual me confundo en algún día o en algún término médico, pero... Y entonces luego fue otro momento duro para mi mujer, y es que la cirujana que estaba en ese momento allí, el miércoles, jueves, le planteó algo así como, es que aunque llegue el corazón, ahora nos lo vamos a poner, porque es que no va a aguantar la operación. Pero hay que estabilizarle primero, y después de estabilizarle, cuando llegue otro día se lo pondremos. Ya, pero es que está... Que nos habéis dicho que no está para esperar. Ni para esperar ni para estabilizarle. Bueno, tuvimos un golpe de suerte, como tantos que he tenido, que esta cirujana, muy buena, por cierto, salió ya de su servicio de guardia, un miércoles, un jueves, y el sábado llegó un corazón. Y el equipo de cirujanos que estaba allí dijo, sí, vamos a intentarlo. La operación de trasplante fue quitar y poner uno y poner otro, como quien pone una telita. Bueno, pues los cardiólogos dirían que me he pasado con la metáfora, ¿no? Pero, y ya está. Y luego de vuelta a la UCI. Para seguir estabilizando el resto de órganos. Porque aunque había un corazón nuevo, es que lo demás estaba todo muy roto. Muy roto. Ya te he dicho que hay gente que le trasplantan y espera, te llaman, oye, tu corazón ya está aquí, vas 8 o 10 días en la UCI a tu casa. Claro, yo tenía mi corazón nuevo puesto.
pero había que arreglar el resto, porque es que no funcionaba. No funcionaban los riñones, no funcionaban las sondas por todos lados, según me han contado. Y ahí pues me pasé 1 o 2 meses más intentando estabilizarme y ya los médicos me fueron sacando. Ajá. Y ya está, me fueron sacando. Por eso digo que el mérito lo tienen los médicos que me han sacado clínicamente de la situación y María y las personas, por no enumerar a todos, suegro, mi padre que estaba allí, los que emocionalmente han llevado la situación para adelante. Yo no supero nada, yo estaba boca arriba, dormido. Y durante todo ese tiempo, ¿tú cómo vivías? ¿Cómo sentías? ¿Qué sensaciones tenías? Nada. ¿O simplemente para ti ha sido un sueño? Yo estaba dormido, sedado, anestesiado, en coma, no sé el estado técnico. ¿No has sido consciente de nada? Nada. Yo recuerdo que medio consciente, no me preguntes el día, oí a mi hermano que me susurraba aquí, a mi madre aquí, viejo, que ya te pusieron el corazón, que ya te late, que está muy bien. Esto lo tengo como anécdota. Ajá. Pero como tenía bastante medicación y una droga muy fuerte que te ponen para el dolor, pues lo único que recuerdo son sueños muy raros. Esto como anécdota, pues te diré que yo recuerdo perfectamente estar en la UCI, recuerdo no soñar, claro, y ver delante de mí una boda gitana con una piscina, bañando allí a los niños. Evidentemente eso no ocurrió, ¿no? Pero mi vida transcurría entre sueños, pues muy surrealistas por la medicación. Ya. Y me fueron sacando de ahí. Termina, te trasplantan, tienes que estar un tiempo en la UCI. ¿Cuánto tiempo te tiran en la UCI hasta que te dan el alta para irte a casa? Yo creo que estuve 2 meses en la UCI y luego 1 mes en planta, una cosa así. 3 meses prácticamente, 3, Sí. 4 meses en el hospital. Sí, más o menos. ¿Vale? Y luego cuando regresas a casa, Sí, déjame que te cuente un par de anécdotas por hacerlo un poco más focoso. Cuando estaba ya en la UCI, en la última parte de la UCI, ya empecé a ser un poco más consciente. Ajá. Recuerdo que no podía hablar. Tenía traqueotomía, venían los médicos. Entonces me acuerdo perfectamente que venían los neumólogos. Esto como anécdota, porque de todo hay que dejar una parte jocosa, ¿no? Y cuando lo cuento la gente se ríe, ¿no? Venían los neumólogos que me revisaban todos los días. Me decían, cuando respires esto solo te quitaremos la máquina. Yo decía, vale. Me daban un cacharrito para que hiciera ejercicios. Y entonces venían con una médico que estaba aprendiendo. ajá, Entonces llegaban y me decían, mira, fulanita, aquí tenemos un caso que le pasa esto, ta. Mira, si le quitamos el botoncito, no funciona, no está conectada a la máquina y no puede respirar. Porque no podía hablar. No habrá otro momento de enseñarle a esta mujer. No tenéis que experimentar con... Y si le ponemos el botoncito, ya puede respirar. Y yo, joder, ¿ves? Pero si se lo quitamos, no puede respirar. Y yo, coño, no podrás hacer la práctica con un maniquí. Son anécdotas, ¿no? sí, pero bueno, que te lo hicieron a ti. Sí, bueno, pues bueno. Pasaste por eso. Pasé por eso. Pasé porque no pude hablar durante semanas. No me acuerdo cuánto, ¿vale? No sé cuánto. Pero es frustrante no poder hablar, ¿eh? Bueno, pues entiendo que es que estabas intubado. Tenía sondas por Tenías todos sonda de lados. intubación. Entonces, claro, la parte de las cuerdas vocales la tiene oprimida. No, pero no recuerdo estar intubado, recuerdo pues que no podía. No podía. Ajá. Y entonces, pues mi suegro, pues me trajo una panzadita vilera de esas para escribir con rotulador. Pues claro, yo decía, levantadme un poco la cama. Y, ¿qué es? Adiós, no, levantadme la cama. Pues, muy frustrante no poder hablar, ¿eh? Muy frustrante. Y entonces, nada, me traen la pantallita vilera para escribir cosas. Y resulta que no tenía fuerza para coger el boca. Lleva ya tantas semanas tumbado boca arriba que no tenía fuerza para coger el rotulador. Intentaba escribir, quiero agua. No podía. No podía escribir ni siquiera H2O para dar una pista. Esos son todos los síntomas que nunca pensamos en ello, pero los músculos Totalmente. no pueden tirar de ti. Claro. Pierdes la masa muscular. Pero bueno, como te digo, los médicos me sacaron. Yo en aquel momento no era consciente de nada. No tenía mis 3 grandes emociones: miedo, incertidumbre y aceptación. No estaban en mi vida, estaban en que estaba en un sitio tumbado boca arriba, estaban en que tenía que ir saliendo de allí, me quería ir de allí, quería hacer mi vida en mi casa, pero no me llegaba a la vista más para allá. No tenía miedo, no tenía incertidumbre.
y ya me fueron llevando a planta, una zona que se llama UTC, Unidad de Trasplantes Cardíacos, que es una cosa entre la UCI y la planta. Bueno, fui mejorando, tal, y me dieron alta, y llegué a mi casa. Y ahí vino el último bofetón de realidad. Sería octubre o así. Bueno, antes de irme a mi casa, me hicieron la última prueba. Bueno, hay que hacerte una última prueba por si tu cuerpo está rechazando el órgano. Pero claro, el sistema inmunitario ve que tienes un órgano nuevo y dice, a por él. Y los cardiólogos me dicen, una probabilidad bajísima de que el cuerpo rechace, bueno, pues como lleva porcentaje pequeño de todo, mi cuerpo rechazaba el corazón. Bueno, pues venga, el tratamiento, tenés que darte una semana más. Y luego ya estuve de octubre a diciembre yendo a Sevilla, llevaba a mi suegro, me acuerdo, mi mujer, que ahí 2, 3, 4 días, me hacían una pequeña operación en quirófano, muy fácil, pero bueno, no deja de ser un paso por quirófano. Y ya en diciembre desapareció el rechazo, no tenía rechazo. Pero cuando llegué a casa en octubre, como bien, no sé qué fecha era, final de octubre, mitad de octubre, ahí vino probablemente el peor momento. Porque yo iba diciendo, joder, por fin, a mi casa, voy a hacer esa lista de flecos que tenemos todos, voy a ordenar aquel cajón, y voy a ordenar el trastero, que lo tengo pendiente, y voy a hacer toda esta lista de cosas, ¿no? Una pausa. Sí, va perfecto. Vamos a poner tu quieres. Entonces yo llegué ahí casi quería hacer muchas cosas. No tenía fuerza. Yo pesaba 70, 73 kilos y salí con 42, sin masa muscular. Y cuando llegas a tu casa y te das cuenta que necesitas el sofá, que no puedes apretar la pasta de dientes para lavarte los dientes, pues ir al baño, que dependes de alguien que te levante del sofá o de la cama. Una frustración. Eso es muy duro. Duro encima en una persona como tú que estabas acostumbrado a hacer muchas cosas, Claro. a moverte, que no has parado nunca. Claro. Verte ahora, pues parado. Inválido. Me movía en casa, me iban por silla de ruedas. Entonces ese momento fue muy injusto, muy injusto. Yo fui muy injusto con mi entorno, muy injusto. Porque me habían puesto un corazón nuevo, me decía mi mujer, dando una segunda oportunidad. Lo que te queda es recuperarte físicamente. ¿Qué más quieres? No tienes que darte baja. Es baja y por este tipo de cosas te dan la baja sin problema. No tenemos problemas, o sea, tenemos cierta solvencia y ciertos recursos para permitirnos que venga alguien a ayudarte. Venga mi padre, soy yo. Pero ahí volvió a aparecer la oferta de no aceptación. ¿Y qué no estaba aceptando, jolín? Si me habían puesto un corazón nuevo, in extremis, me habían sacado, que había estado 3 veces a punto de irme al otro lado. Había tenido todos los golpes de suerte del mundo. ¿Por qué llegué a mi casa y no acepté? Coño, queda simplemente cuestión de recuperar la fuerza física, que tampoco es que estábamos hablando de... No la acepto. Y entonces, volví al momento de hacía 2 años de encerrarme con nadie, como pasara mi hija por medio le soltaba una mala contestación, como mi mujer le dijera, María, quiero un vaso de agua, y en 20 segundos no tuviera el vaso de agua, me enfadaba, estaba enfadado con el mundo. Y tenía todo el escenario a mi favor. Y todo era porque no aceptaba que tenía esa condición física en ese momento. Y que encima era un mal menor. Que no es que dijéramos que la operación ha ido mal, es que se te ha roto además otras partes del cuerpo irrecuperables. No. Tenía todo a mi favor. Entonces, insisto, aceptar las cosas como te vienen es clave. Porque si no lo aceptas, estás siendo injusto contigo y estás siendo injusto con los que te rodean. Porque de alguna u otra manera te llevan latigazos, por decirlo de alguna forma. Hay una frase que yo llevo ya tiempo escuchando y que creo que va en la línea. Hay que aceptar, pero no resignarse. Eso es. Aceptas y procuras mejorar. No te resignas a quedarte así. Pues esa es la clave que nosotros. No acepté y como no aceptaba, me resignaba y no hacía los ejercicios. En base a hacer ejercicios para recoger fuerza muscular. Entonces, tú la resumes muy bien.
Hay que aceptar, pero no resignarse. Y yo en este periodo he vivido con esas tres sensaciones siempre, ¿no? El miedo, luego he leído mucho y tal, y el miedo es una sensación, una emoción normal en los seres vivos. Todos los seres vivos tienen miedo. De hecho, hemos sobrevivido gracias al miedo, ¿no? Los animales, que no vengan los depredadores y se lo coman, o sea, es una sensación normal. Hoy en día, en el siglo XXI, los humanos tenemos menos miedo porque controlamos la sociedad, ¿no? Pero es una sensación normal. El matiz es cómo lo afrontas. La otra sensación es la incertidumbre, que siempre está alrededor de mi cabeza, siempre. Y también es de las emociones más difíciles de controlar, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con? Pero es lo mismo que el miedo, la diferencia está en cómo lo afrontas. No, es que la incertidumbre provoca miedo. Claro. Es que se retroalimentan. La incertidumbre te dispara el miedo, es un disparador del miedo brutal. Brutal. Pues yo, en la mayoría del tiempo del proceso, no fui capaz de gestionar ni miedo ni incertidumbre. Y el último punto es la aceptación. Sí, mira, tío, es que te ha tocado. Oye, igual que te ha tocado tener una familia maravillosa y otras cosas muy buenas que a veces, como tú has dicho antes, nos cuesta valorarlo, pues te ha tocado esto, tío, no le des más vueltas, te ha tocado. Tira para adelante y no te resignes. Entonces son los tres pilares sobre los que yo me he movido. Y cuando me dicen, ¿lo que has superado? Digo, no sé, es que no he superado nada. Ya te digo que lo han superado médicos y mujer. Familia muy, muy cercana. Lo único que he hecho ha sido no saber gestionar el miedo ni la incertidumbre. Y ya por fin en diciembre o en enero de 2025, que me regaló mi mujer un libro curioso que me leí, me cambió el chip y dije, ya está, es lo que hay, tengo que tirar primero. Y a partir de ahí, pues nada, empecé a cambiar un poco el chip y a aceptar la situación, tirar para adelante, moverme físicamente, hacer lo que los médicos me decían. Y bueno. Eso es una clave también. En tu recuperación estás poniendo mucho de tu parte. Ahora sí. Ahora estás poniendo mucho de tu parte. Y tienes unas rutinas que te están ayudando a mejorar bastante. Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, hay que decir también que ahora hace año y medio prácticamente. Pues el trasplante fue en agosto del 24, año y medio, sí. Sí, ahora hace casi año y medio que te han trasplantado. No hace mucho te dieron ya oficialmente el alta, ¿no? Bueno, el alta no nos lo dan nunca, Ajá. porque ya tengo revisiones cada 3-4 meses. Lo que sí que pasé hace un año fue la biopsia del año, Ajá. que salió bien, no hay rechazo, o sea, tengo todo el escenario a mi favor. Los riñones que están un poquillo ahí reguleras, que son efecto de los medicamentos que nos dan a los trasplantados, pero que los médicos lo llevan como si fuera la ingeniería de un Fórmula 1 que van ajustando perfecto. Y sí, ahora sí tengo una rutina, cosa que podía haber tenido meses antes y no supe hacerlo. Bueno, me encerré. Ahora la estás haciendo, pues. Sí, tengo mi rutina. Cuéntanos un poco tu rutina. Bueno. Que no es una rutina, fíjate, por lo que yo puedo y por lo que tú me has contado, es una rutina que deberíamos hacer todos, aun estando totalmente sanos. Sí, como he leído y he escuchado mucho, hay 4 pilares para intentar estar bien. Uno es alimentación sana, todo lo que puedas. No voy a descubrir el mundo, es que es lo que dicen por ahí. Sí. Alimentación sana, deporte, caminar y un poquito de gimnasio para coger fuerza, relaciones sociales sanas. Ahora me permito elegir con quién estar y con quién no. Muy importante, y me gustaría que ahora luego me hablaras un poco de eso. Sí, pues relaciones sociales sanas. E intento llevar eso a rajatabla. Eso, y que tengo un amigo, Juan Pablo. Estos amigos, un amigo te dice las cosas que no quieres oír, pero que te las dice. Y que me ha dado caña por todos los lados. Que salgas a caminar, que leas, que esto, que otro, que te actives. Y me metió en el mundo de la meditación. Hacer esto juntos. Y yo, que era muy escéptico de este mundo tan místico de la meditación y tal, pues te he enganchado a la meditación. Entonces, entre un poquito de mi rutina es atender a mis hijos, que es prioritario, llevarles al cole, traerles los deberes, deporte, intentar comer sano, que tengo mis caprichos, hago mucha meditación y soy muy selecto con las relaciones sociales, muy selecto. Porque huyo de cualquier cosa que para mí no me aporte o sea tóxica. Cualquier cosa. Creo que es una sabia decisión, Diego. Y fíjate que yo no he sido tampoco una persona nunca que haya meditado. Llevo años que sí, que hago meditación y tal.
Y cada vez más estoy viendo que la meditación la está adoptando mucha más gente. De hecho, tengo una amiga que la entrevistamos aquí en este programa, María, que yo creo que en algún momento te la presentaré porque será interesante que os conozcáis, que ella es una fiel defensora de la meditación. Y bueno, creo que es algo pues vital. Hoy en día, para este mundo en el que nos ha tocado vivir, con esta capacidad, con este estrés continuo, con esta falta de tiempo, aprender a meditar, a parar, a liberar la mente de pensamientos, yo creo que es una de las cosas claves que tenemos que hacer para poder seguir adelante. A mí me está ayudando mucho, muchísimo. Y yo hago ahora muchos podcasts, hace no mucho y un podcast del doctor Mario Alonso Puig, y comentaba, no sé el dato exacto, ¿no? Pero comentaba que había un estudio, la meditación viene de hace miles de años. Por supuesto, sí. Y ahora se ha puesto de moda, pero bueno, el caso es que es un poco centrarte en lo tuyo, aislarte. Está bien porque te ayuda a relajarte, a saber tomar las cosas de otra manera, a aceptar las situaciones como vienen. Y entonces decía que había habido recientemente un estudio en no sé qué hospital, no sé decírtelo, en Estados Unidos, en el ámbito de cardiología, y que un doctor, un cardiólogo, cuando iba a operar a sus pacientes, un mes antes, mes y medio, les ponía meditación, al que quería, y les medía las constantes de tensión, de 4 o 5 constantes vitales básicas. El que hacía meditación llegaba el día de la operación, operaciones serias, llegaba a la operación bastante más tranquilo y sereno y relajado que el que no lo hacía. O sea, que ayuda. Y luego profundizaron en el estudio, entraron ya los neurocientíficos o los neuropsiquiatras, ya técnicamente me pierdo el nombre, que ya analizaban las ondas gamma del cerebro, las beta. Técnicamente me pierdo en los nombres. Pero que lo corroboraron. Los pacientes que decían, bueno, venga, voy a intentar hacer meditación, y llegaba el día de la operación, llegaban muchísimo más tranquilos y más serenos a ese momento que es un poco durete que el que no lo había hecho. O sea, que es una realidad y está demostrado científicamente que meditar libera no sé qué hormona que hace que te encuentres bien contigo mismo, que afrontes mejor las situaciones, con más calma. Es una realidad. Entonces, pues luego Juan Pablo me metió ahí y forma parte de mi rutina. Otra parte, bueno, algo que también forma parte de tu nuevo día a día es tener proyectos en mente, ¿no? Y yo sé que hay un proyecto por ahí que te apetece hacer, que me lo has comentado, y quieres contar tu experiencia en un libro, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Pues porque yo lo he pasado mal. Lo he pasado bastante mal. Mi entorno lo ha pasado peor. Yo lo he pasado mal. Vuelvo a insistir por la aceptación, no porque haya estado, hombre, con las curas eran fastidiadas, pues no deja de ser dolor físico, pero lo he pasado muy mal. Entonces yo pienso que hay mucha gente que lo está pasando mal, con temas cardíacos, oncológicos, porque ha fallecido algún ser muy, muy querido. Entonces, quiero contar la experiencia, no desde el punto de vista clínico ni médico, sino desde el punto de vista, como te decía, de cómo gestionar el miedo, cómo gestionar la frustración, la incertidumbre y cómo aceptar las cosas. Porque una vez que las aceptas, bueno, pues las afronta de otra manera. Y quiero contar eso por si le pudiera ayudar a alguien, simplemente por si alguien que se lo lea y que tenga ganas, pues mira, es lo que nos ha tocado. Y estoy en ello, estoy escribiéndolo. Un amigo que recupera muchos años, un tal Minardo Jiménez, que me está empujando, me está instando, me está ayudando. Yo tío parado, me dijo, vamos a hacerlo así, asado, asado. Estuve grabándolo, escribiendo, que yo te ayudo. Y entonces, eres el que está tirando de mí. Y bueno, pero el único objetivo es que... Pero ese va a ser tu objetivo, ese va a ser tu trabajo. Bueno, es parte de nuestro objetivo. Y estoy disfrutando, Estoy disfrutando. Pero tenemos que hacer las cosas así, Diego, para disfrutar. Estoy disfrutando muchísimo los ratos que escribo, con todas las sensaciones, no la parte médica que es muy morbosa. Hicieron tal operación, la otra esa parte no. Más la parte de sufrir aquella emoción. La superé, no la superé, me enfadé con el mundo. Y estoy disfrutando mucho. Y bueno, ya hablando en primera persona, persona que estás tirando de mí, que estamos mucho tiempo con el WhatsApp. ¿Qué pasa ya el tercer capítulo? Mírate esta transcripción, mírate esto. Y con el único objetivo de decir, joder, esto
igual le puede ayudar. Que alguien que se haya muerto un familiar muy cercano, alguien que esté en un proceso oncológico serio, ya con eso, sí. Bueno, Pues yo me tiene muy motivado, muy motivado. el gusto y además que creo que es un trabajo que vas a hacer, que va a salir muy bien, que probablemente haya muchas personas que Vamos, si se vamos. lo leen. Oye, hay una pregunta que casi es obligada, que tengo que hacer. Es una pregunta, no quiero que la tomes por el amor bolso, pero tú tienes ahí ahora un cachito de carne de alguien, tú y está ahí latiendo dentro de ti. Sí, ¿Te has planteado eso alguna vez, desde que te pusieron el bono? sí. ¿Qué, Y aún no me lo han preguntado. qué sientes tú? ¿Qué sentimientos despiertan en ti saber que llevas un corazón de otra persona? Mira, físicamente no noto nada, igual que tú, nada. Solo que mi corazón va un poquito más rápido por temas médicos, porque no hay nervios, no nota nada. Pero me planteo muchas veces, para que yo con 50 años que me hicieran el trasplante y me pudieran hacer el trasplante, ha habido alguien con esa edad, año arriba, año abajo, pues vamos a ir. Y ha habido alguna familia en España que ha quedado sin su marido, sin su hijo, con 50 años. Entonces, me da una especie de angustia, decir, joder, es que para que yo esté aquí ha habido alguien que no está. Por un accidente de tráfico, nadie sabe por qué, porque no te lo cuentan ni te dicen quién es. A mí me encantaría poder mirar a la cara a la familia y decirle, os agradezco, pero no te dicen quién es. Por ley o por lo que sea, no te lo digo. Pero muchas veces me planteo, joder, para que yo esté aquí ha habido alguien que no está. Y me da mucha sensación de una angustia contenida, no sé cómo expresarlo, no puedes hacer nada. No. Yo creo que la mejor forma de agradecer es justamente utilizar bien este corazón, claro, vivir bien y hacer lo mejor que puedas hacer por ti, por tu familia y por los demás. Creo que es una forma bonita de agradecerle a esa persona que te haya dado su corazón. Puede ser, yo lo intento. Yo otra le decía a mi mujer, yo un podcast de tantos que oigo donde dicen que hay que buscar tu propósito en la vida. Y ahí nunca he hecho la pregunta de cuál es tu propósito, ¿no? Y bueno, pues mi propósito, pues atender y cuidar a mis hijos. Entonces mi mujer, que es muy racional y que me aterriza muchas veces cuando yo me voy por ahí a la estratosfera, dice, no, esa es tu responsabilidad. Tú busca tu propósito donde quieras, pero es tu responsabilidad. Yo creo que parte de mi propósito ahora ha pasado todo esto porque probablemente pueda ayudar a otras personas. De hecho, en mi entorno cercano estoy ayudando a varias personas que principalmente he tenido y tienen problemas de corazón, allí en mi urbanización y en otros entornos. Y bueno, en Sevilla he conocido a gente, compañeros de hospital que desgraciadamente han fallecido, a mi lado, y con el mismo cuadro clínico que tenía yo, y no han llegado al trasplante. Y entonces puede que mi propósito sea ayudar a esas personas que están pasando por lo mismo, sin despriorizar a mi familia, por supuesto, pero puede que ese sea mi propósito, puede ser, pero desde luego a la mejor forma de agradecerle al mundo estar aquí es ayudando o dando algo a los demás, lo que yo pueda. Totalmente de acuerdo. Diego, para mí ha sido un placer hablar contigo, que nos hayas contado tu experiencia, que además tengas ese bonito proyecto de escribir ese libro y más cosas, pero no las vamos a contar porque esas más cosas irán surgiendo poco a poco. Antes de terminar, mándale unas palabras a tu... No puedo. Ya está todo dicho, María. Bueno, pues... No puedo, o sea, de aquí. Mis hijos han sido para... No, pues es que no. Pues habría que estar aquí 7 días hablando. No puedo. Bueno, pues no puedo. Suficiente. Muchísimas gracias. Te voy a dar la mano, amigo. Y que ojalá esto sirva para ayudar a alguien. Ojalá. Gracias a ti, Miguel Ángel. Muchas gracias, amigo. Por tu generosidad y por cómo estás empujando esto. Gracias.
Late el silencio en la habitación, como un tambor sin compasión. Abril se siente como un error en esta ciudad que perdió el color. Victoria duerme bajo el cristal, mientras mi pulso marca el final. Mi corazón es un reloj que se detiene en tu adiós. Late, late sin parar en un mar de soledad. Es el latido de un dolor que se niega a decir que no, que se niega a decir que no. Busco el eco de una voz en este pulso de los dos, pero solo queda el compás de un tiempo que no vuelve atrás. Late fuerte, late mal en esta herida artificial. Mi corazón es un reloj que se detiene en tu adiós. Late, late sin parar en un mar de soledad. Es el latido de un dolor que se niega a decir que no, que se niega a decir que no. Oigo el pulso de la ciudad, frío, gris, sin piedad. Late, late, late.